Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Fer Calas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en tus ligas? Hoy tenemos el especial de tight ends, esa posición que puede llegar a ser bastante caprichosa en fantasy fútbol y que sé que es una de tus favoritas. ¿Cómo estás? Sí, está todo bien. Yo ya estoy en una fase donde ya estoy teniendo mis jugadores favoritos, ¿no? Eso, me gusta. Está bien que sea el programa de tight ends porque tengo un jugador que yo creo que no he hablado mucho de él, pero que se está convirtiendo en uno de, o sea, prácticamente un jugador que todas las veces que le veo, complicado decir porque el ADP de mis ligas es distinto, ¿no? De las ligas que solemos hacer, pero cuando lo veo en mis ligas sobre la sexta ronda, sería una liga normal, no sé, a lo mejor la séptima o octava, para mí es Ajá. automático y vamos a hablar de él. Me Y tienes además tengo totalmente dos o tres. intrigado porque Sí. eso quiere decir que te estás alejando un poco de ir por tight end temprano. Y justo como le vamos a hacer en este especial de tight ends es ir por estrategias. ¿Vale la pena ir por tight end temprano o no? Después hablaremos de los tight ends que se están yendo en las rondas medias. Y por último, aquellos sleepers que podemos tener en la mira a partir de la ronda 10 u 11. Tendremos nuestra Fuera de la Galaxia Fantasy, pero antes de cualquier cosa, váyanse ya por una Little Caesars de inmediato, hot and ready, se echan su pizza así de pepperoni, porque a veces, Fer, creo que pasa como en los tight ends, a veces uno tiene que simplificar sus procesos. Hoy traes tu playera de proceso por sobre resultado, ¿no? Y creo que ahí sí, a veces hay que simplificar en los tight ends y también en muchas veces en lo que uno come. La pizza de Little Caesars de pepperoni, que siempre está lista, nunca te va a fallar. Eso es un hecho. Sin duda. Bueno, Fer, pues vámonos a hablar de tight ends. En ligas normales, ¿crees que siga siendo opción ir por tight end temprano? Aquí tenemos a Brock Bowers, que se está yendo principios, mediados de ronda 2. Trey McBride se suele ir finales de ronda 2, principios de ronda 3. Y también George Kittle, que tiene ADP de ronda 3. ¿Vas a emplear esta estrategia, Fer, en algunas ligas? ¿Prefieres alejarte ya de esta estrategia? ¿Crees que alguno valga la pena? ¿Cómo ves este panorama de tight ends temprano? Yo creo que estos tres jugadores tienen un valor que puede ser fundamental para ganar tus ligas, pero yo creo que depende mucho de lo que haces en primera ronda, básicamente, ¿no? Claro. Porque ahí ya, si está Brock Bowers disponible en segunda ronda, tú imaginas empezar, yo creo que, ¿sabes? Empezar un draft con Jahmyr Gibbs y Brock Bowers, a mí me parece una locura. Lo mismo con Bijan Robinson, Brock Bowers, ¿no? Un comienzo así como coger tus dos anclas en running backs y tight end y a partir de ahí buscar estos jugadores de explosión, estos wide receivers de explosión de quinta ronda, ¿no? Que es una cosa que en los últimos años están apareciendo cada vez más y ya hemos hablado en el programa de wide receivers como este año hay como 4 o 5 con un perfil muy parecidos, ¿no? Zay Flowers, George Pickens, Claro. Jonathan Williams, Jameson Williams, a ti te gusta mucho Calvin Ridley, ¿no? Entonces hay como perfiles, yo creo que hasta Cortland Sutton, ¿no? De estos jugadores que el año que viene podemos estar hablando de ellos saliendo en segunda ronda, ¿no? Entonces pillar a lo mejor 2 o 3 de estos jugadores en ronda 3, 4 y 5, ¿sabes? O en las siguientes 3 rondas, empezando con Brock Bowers en segunda, o Trey McBride incluso, ¿no? O entonces empezar con 2 jugadores en otras posiciones y pillar a George Kittle en tercera ronda. Yo creo que los 3 te pueden dar un valor, ¿no? Muy, muy diferencial en esta posición. Bijan Robinson, Chase Brown en segunda, George Kittle en tercera. ¿Cómo te Madre mía, parecería ese madre mía. inicio? Me encanta, me ¿Te encanta. comienza a entusiasmar un poco más George Kittle, Fer, con el panorama que tenemos en los 49ers, sabiendo que Brandon Ayuk va a tardar en regresar, que Jovan Jennings está teniendo problemas de lesiones de la pantorrilla y que Ricky Pearsall por ahora parece ser el único relativamente sano en estos 49ers? ¿George Kittle sube ligeramente de valor pues en el escenario actual de este equipo?
George Kittle en los últimos años es un jugador que en general, hasta la temporada pasada, era un jugador bastante frustrante de tenerlo, ¿no? Porque iba 2, 3 semanas que hacía 6, 7 puntos y de repente te hacía 25, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces o sea, lo tenías en el banquillo, ¿no? Porque te cansabas y tal. Claro. El año pasado ya cambió un poco y yo creo que este año va a mantener. Yo creo que él va a seguir teniendo estas semanas de explosión extraordinarias, pero con un piso bastante alto. Y yo os digo una cosa, ahora mismo Ricky Pearsall es mi jugador, el jugador que más he drafteado yo en todas mis ligas. Wow, venga. Muy bien. Es lo que se habla de Ricky Pearsall. Sí. Hay que recordar a la gente que Ricky Pearsall cuando le draftean en San Francisco, le draftean para sustituir a Deebo Samuel. Claro, era el eventual sustituto de Deebo. Exactamente. Sí. Y los reporteros no pueden hablar detalles de lo que ven en el training camp. Pero yo lo que puedo decir es que está haciendo muchas cositas que hacía Deebo Samuel. Ok, va. En San Francisco. Y ahí ya podéis usar vuestra imaginación. Y es el nombre del training camp en San Francisco es Ricky Pearsall. Ricky Pearsall es el jugador que más está brillando, o sea, conexiones de todas las maneras, trabajando en todas las posiciones del campo. Yo insisto, yo creo que George Kittle va a ser un poco este puerto seguro, ¿no? Para mover cadenas, tal, no sé qué. Pero insisto a la gente, por favor, drafteen a Ricky Pearsall. Antes de que sea demasiado tarde y su ADP explote. No hay que olvidar, hablando de George Kittle, que fue el tight end 1 en puntos fantasy por juego la temporada pasada, a pesar de estas semanas de explosión y a veces que quedaba a deber. Yo no estoy tan seguro de que ir por un tight end temprano sea una opción tan viable este año. Porque si uno se pone a ver, Fer, los números de los tight ends que se han ido en primera, segunda, tercera ronda en los últimos 8 años, 8 temporadas, probablemente el único que ha marcado una diferencia y en 1 o 2 temporadas específicas ha sido Travis Kelce cuando ha tenido esos años de mega explosión. A ver, sí entiendo que elegir a Brock Bowers, a Trey McBride o a George Kittle te da una ventaja respecto de tus rivales, específicamente en la posición de tight end, pero para mí te puede poner un tanto incómodo en la situación de running back o de wide receiver, porque tienes que sacrificar a un jugador de esas posiciones donde utilizas muchos más en una liga de fantasy, 2 running backs o 3 wide receivers, que la de tight end. Pero al final de cuentas, no estoy en contra de ir por este tipo de tight ends. Simplemente creo que hay que trabajar un poco más y atinar o tomar mejores decisiones en rondas de la 4 a la 8 para que pueda ser una opción viable en temporada el haber ido por un tight end temprano. Pero creo que es gusto de cada uno de cómo quieran construir su roster. Pasando a las rondas medias, Fer, ¿por quiénes hay que ir? ¿A quiénes hay que evitar? En la ronda 5 está Sam Laporta. En la ronda 6, TJ Hawkinson y justo del que hablábamos, Travis Kelce. En la ronda 7, Mark Andrews. Fer, lo siento mucho. Siento mucho la lesión de Isaiah Likely. Va a caer Isaiah Likely. Yo estoy ¿Y ahí convencido. ¿Es oportunidad sí. para tomarlo todavía más barato? Okay. Sí. Yo sigo convencido que Likely va a tener su valor durante la temporada. Es una pena la lesión. Además, por lo menos fue en la primera semana del training camp. Sí, así es. ¿No? Que le da tiempo de estas 6 semanas recuperarse y volver al equipo. Claro, ahorita hablaremos si esto valdría la pena atacar a Mark Andrews en drafts. También en la ronda 8 tenemos a David Njoku y a Evan Engram. En la ronda 9 a Tucker Kraft y en la ronda 10 al novato de los Colts, Tyler Warren. ¿Cuál te gusta, Fer? ¿Quiénes no te gustan? Platícame. TJ Hawkinson es probablemente mi tight end favorito este año. ¡Wow! O sea, por potencial, ¿no? Por lo que yo espero de J.J. McCarthy, de este ataque de los Vikings. Y
Y también, o sea, por el valor que tiene. Yo creo que lo que dices tú, por ejemplo, ¿no? En lo que decías de no ir temprano, o sea, yo creo que puedes montar, ¿no? Esta columna vertebral de tu equipo en las primeras 4 rondas, ¿no? O 5 rondas, y atacar a TJ Hawkinson. Yo incluso estoy intentando... Hay un grupo de jugadores que yo estoy atacando por delante del ADP. Yo insisto, el ADP es una forma de tener una idea de dónde están los jugadores, pero los jugadores que te gustan, yo estoy yendo a por ellos. O sea, yo he hablado muchas veces aquí que la tercera ronda, parte de la cuarta ronda, hay muchos jugadores que no me gustan, entonces yo estoy buscando estos jugadores de quinta, sexta ronda que me gustan y estoy intentando tener... Es una forma, por ejemplo, yo estoy saltando el ADP para buscar a Jameson Williams y George Pickens para tener los dos en el mismo equipo. Lo mismo con Zay Flowers, ¿no? Claro. Entonces, y un poco con TJ Hawkinson. O sea, yo creo que puedes draftear ahí a 2 running backs, 2 wide receivers o 3 y 2, ¿no? De la posición que te guste. Y pillar a TJ Hawkinson, a mí me parece que TJ Hawkinson tiene, de todos los tight ends que están saliendo en rondas medias, yo creo que el que más potencial tiene de que estemos hablando de él en este grupo que hemos hablado al principio del programa, sí, en las primeras 3 rondas del año que viene. Pensé que íbamos a estar de acuerdo en nuestro tight end favorito en este rango de rondas medias. Lamento que no sea así, no solo porque... Yo tengo otro jugador que me gusta mucho más en la ronda 9, que es Tucker Kraft en los Packers. Sí, pero son 3 rondas después. Puedes tener a los dos. Puedes tener a los dos. A mí TJ Hawkinson... Yo tengo a los dos en muchísimas ligas. Muchísimas ligas. Llegó nuevamente, hace su aparición, el acumulador de tight ends. Sí, cómo no. Bien, ok. Está bien, Fer. Entiendo que quieras acumular tight ends. Vale la pena. Yo creo que cuando no tienes a alguien del top 3, top 5, bueno... Quizá en años pasados era el top 5, ahora creo que el top 3. Si no tienes a Brock Bowers, a McBride o a George Kittle, sí vale la pena hacer apuesta por 2 tight ends, tan temprano o tan tarde como tú quieras. Pero yo prefiero a Tucker Kraft y después ir a buscar algún otro de los running backs que se están yendo, de tight ends, perdón, que se están yendo después de la ronda 11. Mi tema con TJ Hawkinson, Fer, es que por más que me entusiasme J.J. McCarthy en este sistema de Kevin O'Connell, que es pues muy bueno en general para fantasy. Vamos a ver cuántas semanas es la suspensión de Jordan Addison eventualmente. Pero a mí tengo temor que J.J. McCarthy vaya a clavarse con Justin Jefferson demasiado. Que en zona roja TJ Hawkinson no vaya a ser su target favorito. Y hay que recordar que el año pasado, y esa es otra gran incógnita con Hawkinson, podrá regresar a los niveles, Fer, de explosividad, de recorrido de rutas que tuvo antes de la lesión, porque Hawkinson regresó el año pasado y le costó muchísimo trabajo. Yo esperaría que sí es la evolución normal de una lesión, pero no está entre mis favoritos. Travis Kelce o Mark Andrews. Un segundo, todas las noticias de training camp de los Vikings dicen que es el target favorito de J.J. McCarthy. Es que también hace sentido cuando en esta narrativa, ¿no, Fer? Que decimos, quarterback de primer año suele favorecer a su tight end. Pero teniendo a Justin Jefferson, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que va a buscar mucho más a Hawkinson, que tiene mucho talento, pero volteas a ver a Justin Jefferson. Es Justin Jefferson. Que Justin Jefferson ya trae también un tema de lesión ahí que hay que tener cuidado. Pero Fer, de ronda 6 y ronda 7, entre Travis Kelce y Mark Andrews, ¿a quién prefieres en estos momentos? Imaginando que te vamos a forzar a elegir a uno de estos tight ends veteranos y TJ Hawkinson ya no está disponible. En ronda 7 yo prefiero a Ricky Pearsall, yo prefiero a Deebo Samuel, yo prefiero a Calvin Ridley. Es que yo prefiero, sí, no me, este grupillo de Mark Andrews, Travis Kelce, David Njoku y Evan Ingram, yo estoy pasando de ellos. Yo creo que no veo mucho upside en ninguno de estos jugadores. A mí David Njoku me intriga. Creo que es de los Browns el único por el que realmente, no quiero decir que me entusiasme elegir, pero de este grupo de tight ends veteranos,
creo que es el que más me agrada en estos momentos. David Njoku, sé que de la incógnita de los Browns en la posición de quarterback, pues brinda también incógnita en qué va a pasar con las opciones aéreas, pero David Njoku ha demostrado que puede ser una aspiradora de targets, que puede ser utilizado en zona roja, puede terminar siendo el arma principal para quien sea que vaya a ser el quarterback en este equipo. Y si te lo puedes encontrar, es este tipo de tight ends que la gente suele sacarle la vuelta y lo encuentras por debajo de ADP en ciertas ligas. Así que se está yendo en ronda 8. Si lo puedes conseguir en ronda 9 o en ronda 9 a Tucker Kraft y luego en la ronda 10 volvió a caer David Njoku, creo que puedes hacer ahí la doble apuesta ya con una inversión mucho menor. Y lo mismo he visto, Fer, que está pasando con Travis Kelce. He hecho muchos mock drafts y en ocasiones Travis Kelce se va en la ronda 8 o 9. Por más bajón que pueda tener Travis Kelce en estos momentos, puede seguir siendo el arma principal para Mahomes, porque el tema de Rashee Rice es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Detrás de Rashee Rice y Xavier Worthy, pues está Jalen Royals, está Hollywood Brown, pero no hay mucho más. Creo que con cierto descuento estas opciones se vuelven viables. Y por último, para cerrar este tema de tight ends en rondas medias, Tyler Warren en ronda 10, Fer, ¿le encuentras sentido? ¿Está siendo sobredrafteado? ¿Cómo ves a Tyler Warren con los Colts? Que también hay ahí incógnita en la posición de quarterback. Parece ser que Anthony Richardson quiere cerrar la carrera y la batalla por ser el quarterback 1 con Daniel Jones. A mí me encanta. Es de los jugadores, yo creo que de los rookies es el pero también lo que hemos hablado en todos estos programas sobre los Colts, ¿no? O sea, mientras esté Daniel Jones en campo, a mí me gustan los Colts como opción de fantasy por el precio de sus armas, ¿no? Entonces, yo estoy aquí ya prendido fuego a una velita, ¿no? O sea, a la Virgen para que, por el amor de Dios, sea Daniel Jones como el quarterback. Es que, Fer, escuchaba a Phil Yates el otro día hablar de esto justamente. ¿Qué ganan los Colts? Y esto obviamente es relevante y en específico para Tyler Warren, que puede terminar siendo el arma principal para quien sea el quarterback, ¿no? Como decía Fer, todas las opciones, excepto Jonathan Taylor, todas las demás opciones de los Colts están saliendo muy baratos. Alguno va a destacar. De alguna u otra manera, alguno de estos va a sobrepasar a ADP, ya sea Michael Pittman, Josh Downs o Tyler Warren. Pero el tema con el quarterback, Fer, es ¿qué ganan los Colts yendo con Daniel Jones como su quarterback titular? Asumiendo que Anthony Richardson está sano. Para mí nada. No te aporta nada Daniel Jones. Lo único que va a hacer es bloquear el único o el último año en el que puedes ver si Anthony Richardson puede dar pues un paso adelante, medio paso adelante siquiera. O sea, que los Colts estén totalmente seguros, 120% seguros, que Anthony Richardson no es la respuesta y que esto abre la posibilidad de pensar en los Colts como un equipo candidato a buscar quarterback sí o sí en el 2026. Sé que también quizá estoy pidiendo milagros de que venga esta regresión positiva en Anthony Richardson de la noche a la mañana, pero al final de cuentas le tienes que dar las oportunidades. Yo lo veo así. Y no sé si los Colts vayan a pensar de esa manera. Para Fantasy también me gustaría que Daniel Jones sea el quarterback en los Colts. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí. Yo creo que Anthony Richardson ya tuvo todas las oportunidades que tenía que tener. Fer, estuvo muy lesionado también. A ver, no quiero justificarlo. No. Yo lo siento. Yo creo que ya ha tenido la oportunidad, la rueda anda y yo creo que Daniel Jones es un poco, hemos visto una tendencia en la NFL, ¿no? De los equipos que cuando no tienes un quarterback, lo mejor es tener un quarterback mediocre, ¿no? Mediano, entender sus limitaciones y montar el equipo alrededor de las limitaciones de estos quarterbacks, claro. ¿no? Sí. Entonces, al final, y es una fórmula que funciona dentro de lo que es la realidad de funcionar con un quarterback mediano, ¿no? Que cuando las defensas te cierran las puertas, mira, por ejemplo, ¿sabes? O sea, cuando lo que pasa, por ejemplo, Jared Goff, ¿no? En los Lions, claro. Lo que pasó con Kirk Cousins en tantos años, ¿no?
al final es un poco eso. Es la duda, por ejemplo, que tenemos con Brock Purdy, ¿no? Brock Purdy es un quarterback de élite o no. Eso es la respuesta que vamos a tener esta temporada. Él ha enseñado Ojalá. muchas veces. El problema es que es eso, ¿no? Es un quarterback que ya te ha enseñado por lo menos señales de que puede serlo, ¿no? Pero no ha llegado a ese nivel. Bueno, Greg Cosell dice que sí, por ejemplo, ¿no? Greg Cosell que es... La mamá de Brock pero- Purdy seguramente también ha de decir lo mismo. Bueno, pero Greg Cosell no es la mamá de Brock Purdy. Greg Cosell no ni el tiene que, papá ni el Greg papá de Cosell Brock no Purdy. tiene Me que queda agradar a nadie. clarísimo. Para mí es, o sea, de las personas que más entienden el fútbol americano en el planeta. Y él dice que Brock Purdy tiene traits de élite, ¿no? Entonces, Que una cosa y- es tenerlos, Fer, y otra cosa es ya no, explotarlos. tenerlos en el campo, en estudios. Él no hace predicciones, él estudia el film y lo dice. Y los, Hoy por hoy. Vas y a empezar las, una o sea, franquicia y de las NFL. o sea, no vamos a empezar a hablar aquí de Brock Purdy, que yo te, o sea, abro aquí a Pro Football Focus y te pongo que es el número uno Olvídate de las métricas. es Olvídate número de las uno en métricas. compleción bajo presión. O sea, no, es que hemos hablado mucho de Brock Purdy, ¿no? Y de lo que puede hacer este chico. Lo que yo digo es que al final la NFL está así, desde el resurgimiento de Alex Smith, ¿no? Y cuando se fue a Washington y todo eso, yo por eso creo que tiene mucho más que ganar los Colts con Daniel Jones, que es un quarterback, tú sabes lo que puede hacer y montas Pero no vas a ganar el nada. ataque. ¿O no? ¿Por qué no? ¿Qué vas a ganar, Fer? ¿Por qué no? 5 Ahí juegos, vamos a 6 discordar, juegos. Mau. Yo creo que es mejor ir con un quarterback que lo conoces y que sabes lo que puedes hacer, montar el equipo, que ir con un quarterback que sabes que no puede pasar el balón y que para mí, mi opinión, para mí es un bust. Para mí Anthony Richardson es un bust. Sí, tiene pinta de serlo. Esa es la realidad, ¿no? No, tampoco se puede esconder lo que ha mostrado Anthony Richardson en el terreno de juego, pero aún así creo que hay valor en Tyler Warren. A mí también me gusta. Ronda 10 puede ser o puede parecer una inversión fuerte, sobre todo si Tyler Warren va a ser tu primer tight end que eliges en un draft. Eso es una estrategia que yo no haría. Preferiría tener ya a un tight end que elegí en este rango de rondas medias. Y si quieres hacer la apuesta por Tyler Warren, perfecto, pero no como tu tight end principal, porque creo que ante esta situación de los Colts y ante la propia de Tyler Warren como novato, va a tener muchos altibajos. No dudo que Warren pueda ser un tight end top 12 al final del año, pero con altibajos. Así que hay que tener cuidado, Fer. Y pues vamos a los sleepers a tener en la mira a partir de la ronda 11. Ahí no hay mucho en cuanto a rangos de ronda se refiere, porque la gran mayoría de los tight ends que se están yendo a partir de estos momentos se están yendo en la ronda 11 y en la ronda 12. En la 11, Dalton Kincaid, el otro novato, Colston Loveland, Dallas Goedert de los Eagles y Jake Ferguson de los Cowboys. En la ronda 12, Jonnu Smith y Kyle Pitts. Y hay otros tight ends, otros nombres que puedan ser interesantes como opciones de última ronda, como Zach Ertz, que tuvo un resurgimiento el año pasado con los Commanders, Bretton Strange, quien se va a quedar con el puesto de Evan Engram, Darren Waller, que regresa del retiro para jugar con los Miami Dolphins, decidió pasar de futbolista a rapero a otra vez futbolista, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Darren Waller, Hunter Henry, Elijah Arroyo, otro novato en los Seahawks que se puede ver beneficiado por la salida de Noah Fant, o algún otro novato como Terrence Ferguson. Se ha mencionado mucho en este offseason el nombre de Oronde Gadsden en los Chargers. Fer, ¿vamos a coincidir que el mejor de todas estas opciones se llama Dalton Kincaid y juegan los Buffalo Bills o no? Yo creo que Dalton Kincaid es una incógnita, pero una incógnita pudiendo explotar porque su equipo no tiene un target, un número uno, ¿no? Y además, De acuerdo. o sea, estando conectado con un quarterback de alto nivel, un jugador que entra en su tercer año, ¿no? Que yo creo que por el precio que tiene, yo esperaba, por ejemplo, que Dalton Kincaid estaría mucho más caro a estas alturas. Sí, yo también. Entonces, yo de verdad creo que si no, por lo menos, o sea, lo que estoy haciendo yo en mis ligas,
es si yo no pillo a uno de estos 4 que hablé, ¿no? Trey McBride yo no tengo ninguna liga todavía. A mí me da un poco de miedo los Cardinals, ¿no? O sea, yo creo que es... Yo lo que estoy haciendo es, si no tengo a Bowers, sería Kittle, si no TJ Hawkinson, y lo suelo juntar con eso, Tucker Kraft, o entonces, si no pillo a ninguno de ellos, junto Tucker Kraft con Tyler Warren, con Loveland o Kincaid, Yeah. ¿no? Y yo creo que tampoco me disgusta pillar a 3 de estos que están saliendo más tarde, ¿no? Warren, Kincaid. Las noticias, principalmente en esta última semana del training camp de los Bears, es que Loveland está conectando muy bien, ¿no? Con Caleb Williams. Entonces, ojo, porque hay ahí como unos highlights impresionantes del training camp, ¿no? Entonces, junto con el capital de draft, ¿no? Entonces, yo creo que es un jugador que vale la pena buscarlo, ¿no? Y ahí a mí me gusta, por ejemplo, Hunter Henry por el precio que es prácticamente gratis, ¿no? Lo puedes tener. Zach Ertz también prácticamente gratis, saliendo ahí al final. Brenton Strange, ¿sabes? En ligas más profundas, que son como las ligas que suelo draftear yo, ¿no? Y principalmente yo juego en tight end premium, ¿no? Punto por recepción. Mason Taylor también de los Jets, Jatavion Sanders también que teníamos, es un jugador que hemos drafteado bastante alto el año pasado en los rookie drafts. Entonces tiene talento, se está hablando bien de sus jugadas en el training camp, pero ahí ya estamos hablando de ligas muy profundas, ¿no? De los veteranos en esta zona me gustan Zach Ertz y Hunter Henry, y me gustan de los más jóvenes Colston Loveland, Kincaid y Tyler Warren. Fer, Dallas Goedert, ¿no te intriga que se esté yendo fuera del top 12, que lo puedas conseguir en la ronda 11? Obviamente sabemos que Dallas Goedert va a ser inconstante, ¿no? Lo ha sido en las últimas 2 temporadas, que probablemente sea el número 3 para Jalen Hurts detrás de A.J. Brown y de Devonta Smith, que también los Eagles sean un equipo muy enfocados en correr y que el volumen no dé para que Dallas Goedert pueda ser mucho más allá de un tight end top 10. Pero ¿no crees que si lo emparejas con alguien que tenga upside, Goedert te puede dar un piso relativamente sano para apostar en ronda 11? A mí me intriga muchísimo Dallas Goedert este año. A mí no, porque ¿cuál es el techo que te da Dallas Goedert? Ser top 12. ¿Tú crees que tiene? Yo creo que sí. Al final de cuentas, con esos altibajos va a tener semanas de explosión. Quizá Dallas Goedert se adecue mejor para una liga béisbol donde no tienes que hacer alineación y tus mejores jugadores de cada semana son tus titulares, o el sistema decide, ¿no? Te los pone de titulares, que en una liga redraft donde tú tienes que tomar la decisión porque no vas a saber qué semana es la que va a explotar Dallas Goedert. Va a ser más difícil saberlo y también vas a tener más tarea que hacer para tratar de determinar cuál será la semana de explosión. Pero yo sí creo que yo prefiero Zach Ertz y Hunter Henry. Yo no. Porque Zach Ertz, o sea, estamos hablando lo de Tyler McLaurin, ¿no? Terry McLaurin, que a lo mejor ¿sabes? O sea, le pidió un trade, que no está contento, ¿no? Yo creo que puede tener un potencial más alto, ¿no? Y Hunter Henry, yo estoy cansado de hablar de Drake May, ¿no? y de lo que espero de Drake May, ¿no? Entonces, yo no sé. Yo en estos, si estoy drafteando tight ends más al final, yo lo más probable es que busque jugadores con un perfil más indefinido, más de explosión, que es el caso de Brenton Strange, que es Loveland, que es Kincaid. O sea, buscas upside en estas opciones más que ese piso seguro que no te va a hacer ganar una liga, ¿no? Exactamente, sí. Fer, la diferencia entre el tight end 5 y el tight end 12 es muy pequeña. Sí, de acuerdo. Y entre el 8 y el 15 también suele ser muy corta, hablando de puntos fantasy semana a semana. Pero Fer, no podemos tener un especial de tight ends en los fantásticos y no hablar de Kyle Pitts.
O ya fue, o sea, ya se acabó. niego, Kyle Pitts me se niego. acabó. O sea, ya nos tiramos al agua del barco de Kyle Pitts. Se acabó para siempre, ya. Sí, para mí sí. No, Fer, no me digas eso. Sí, sí. Otra oportunidad. No. Otra oportunidad. Una más, Fer. Una más. Fer, gratis. Ni gratis quieres a Kyle Pitts. No. Bueno, te lo cambio por una papita de bolsas fritas. Es más, te doy una pizza de Little Caesars y me das a Kyle Pitts en una liga. Perfecto. Un trade, Yo 1-1. encantado. Mira, hay No, pocos la verdad tight ends es- que yo no cambiaría per- por una pizza per- de Little Caesars. Perdón, Hay exacto. pocos. Creo que la pizza de Little Caesars tiene más valor aquí en el trade que Kyle Pitts, muy probablemente. Tampoco estoy muy entusiasmado. Pero en una que otra liga digo, bueno, ¿qué más da? Estamos en la ronda 15 y en vez de elegir a mi defensa o mi kicker, elijo a Kyle Pitts para ver qué puede aportar y qué veo de él durante la pretemporada. Y si veo exactamente lo mismo, llega semana 1, antes de semana 1 de iniciar la NFL, lo corto y agarro a mi kicker, punto. No tuve que invertir absolutamente nada. Y creo que son de estas apuestas que, a pesar de que nos haya roto el corazón una y otra vez, pues vamos a ver. Detrás de Drake London no hay mucho más en los Falcons. Darnell Mooney está con una lesión que parece ser de alguna manera no severa, pero sí preocupante. Y luego sigue Ray McLeod. A lo mejor Villan Robinson incluso termina siendo el 2 en targets y en recepciones al inicio de la temporada para los Falcons, pero no descarten ahí un surgimiento de Kyle Pitts. Y por último, Fer, el tema de los Steelers. Se hicieron de Jonnu Smith al más puro estilo de Arthur Smith, diciendo quiero 2 tight ends, siempre he tenido 2 tight ends y vamos ahí a enmarañar, ¿por qué no?, la posición. Pero los reportes que han salido de los Steelers es que Pat Freiermuth está operando como el tight end principal. Que después estos reportes, Fer, son un tanto engañosos. Porque a veces por la falta de tiempo no tenemos, pues justo el tiempo, no nos damos el tiempo de ponerle contexto y nos quedamos con solo el título. Tight end, Pat Freiermuth está siendo el tight end principal en el training camp de los Steelers. Y ahí nos quedamos y decimos, bueno, entonces ya Jonnu Smith no la está armando. Pero ¿crees que este reporte se deba porque Pat Freiermuth juega más como tight end y puede ser este tight end bloqueador, mientras que Jonnu Smith pueda ser el tight end en situación de pase? Creo que es muy claro que vamos a ver a los dos en el terreno de juego en un mismo momento, en una misma jugada. ¿Cómo tomar este reporte? ¿Te entusiasma alguno? ¿No te entusiasma ninguno? ¿Nos alejamos de Jonnu Smith, de Pat Freiermuth? Yo no quiero este dolor de cabeza en mi equipo. De verdad, Mau, sabes, o sea, mi filosofía es que es siempre buscar un tight end de élite, y además el tight end de élite te va a dar una ventaja que es probablemente, puede ser como un cheat code, ¿no? En fantasy. Y si no tienes un tight end de élite, ¿cuántas veces nos vemos ahí dentro de este bucle infernal? Infinito entre Kate Otton, Jawan Jennings. ¿Sabes? No, yo no quiero eso para mis equipos. Entonces yo, de verdad... No, pues ya ni te pregunto de Darren Waller. No. Siempre va a haber algún tight end que surge al final del draft y tú dices, madre mía, pero es imposible predecirlo, ¿sabes? Fue Zach Ertz el año pasado. Zach Ertz lo hizo el año pasado y era muy difícil de predecir. Yo me acuerdo que aquí hablamos de Ben Sinnott, ¿no? El tight end novato que habían elegido los Commanders el año pasado y no funcionó. Este año pudiera ser alguien que limite a Zach Ertz, pero bueno, siempre va a haber un Zach Ertz. Por eso yo creo que Hunter Henry tiene un perfil muy similar al de Zach Ertz del año pasado. Sí, puede ser. Y siempre olvidamos a Hunter Henry en drafts. Siempre. Sí. El veterano con un equipo que no tiene muchas opciones, pero que esperamos bastante de su quarterback. Es que la gente no se acuerda de lo que hizo, Drake May el año pasado. Drake May el año pasado, teniendo toda la dificultad del mundo, el chaval... Es que para mí Drake May es una mezcla de... Él tiene
él tiene el corazón, él tiene el juego de Josh Allen con el cuerpo de Jayden Daniels, ¿sabes? Entonces, es un máquina, de verdad. O sea, yo Fuertes estoy declaraciones. totalmente enamorado de Drake May. Y no dejaremos de hablar de él en todo el off-season. Pero hablando del potencial, Fer, decíamos, ¿cuál es el upside, el potencial de Dallas Goedert? ¿Cuál es el de Hunter Henry? O sea, sí, lo tomas relativamente gratis, pero ¿lo ves terminando más allá de solo un top 12? Yo creo que todo depende de touchdowns, ¿no? Depende Ok. de que, ¿sabes? O sea, yo creo que puede tener, por eso te digo, puede tener un año de Zach Ertz, ¿no? Puede Ya. marcar muchos touchdowns, puede ser un poco el puerto seguro de Drake May ahí en la red zone, ¿no? No es un equipo, el wide receiver número uno ahí es Stephon Diggs, ¿no? ¿Cuál es la otra opción grande, no? De Mario Douglas es pequeñito, es un slot Sí. receiver. Kyle ¿Qué va a Williams, hacer? el Kyle Williams, novato, pero es pero un tampoco rookie, está. ¿no? Sí, y es muy veloz, o sea, él gana por velocidad, no es esa apuesta Yo, de segura en rutas verdad, a mí no me medias. sorprendería nada que ver aquellos touchdowns, aquel fade en la esquina de la, ¿sabes? Sí, sí, sí. De la end zone con el bootleg, ¿sabes? Y que Hunter Henry pilla como 4, 5, 6 touchdowns de esta manera. Y puntos por recepción. De verdad, a mí me parece, es aburrido, sí, es aburrido coger a Hunter Henry, Claro. hablar de Hunter Henry, pero de estos veteranos es el que más me gusta al final del draft. Sí, yo también no me entusiasma mucho Hunter Henry, pero estoy dispuesto a elegirlo en Jake últimas Ferguson no me rondas. Entonces, disgusta tampoco, ¿eh? Ferguson, exacto. Jake Ferguson en los Cowboys creo que también Sí. puede ser una muy buena opción. No es alguien a quien podamos perfilar como un tight end top 8, pero puede colarse al top 12 sin problemas. Y al final de cuentas eso es lo que quieres, ¿no? Un tight end que puedas elegir en últimas rondas que te retribuya puntos o producción como top 12. Básicamente eso. Si puedes conseguir algo más en alguno de los pues sleepers más buscados como Bretton Strange, Elijah Arroyo, Colston Loveland, Dalton Kincaid incluso, pues qué mejor. Pero bueno, ahí está todo lo que debes saber de tight ends, una posición complicada para fantasy fútbol. Si ustedes quieren ir por un tight end temprano, háganlo. Si quieren ir por alguno de las rondas medias, ya saben a quiénes tener en la mira. Y si quieren ir por los sleepers, elijan a varios de estas opciones para que tengan más posibilidad que al menos uno retribuya para ustedes. Vámonos afuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, mencionaste a los Cowboys y hoy vamos a hacer algo diferente en Fuera de la Galaxia Fantasy. No vamos a hablar de fantasy, pero tampoco va a ser una sección divertida. Creo que hay un tema que vale la pena comentar que tiene que ver con NFL y es lo que está pasando en los Cowboys con Micah Parsons. Ha demandado un trade, ya no quiere estar en los Cowboys, mandó una publicación en sus redes sociales despidiéndose de la afición, diciendo lo que estaba pasando, que su agente ni siquiera le han marcado para ponerse a entablar negociaciones de un nuevo contrato, que se siente que los Cowboys, el equipo, lo está acorralando a cerrar un trato sin hablar con su agente. Después salió a hablar Jerry Jones a decir que no le quita el sueño ni a él ni a los aficionados de los Cowboys, debería de quitarles el sueño esta situación, pero yo sí veo que les quita el sueño y muchísimo, y cómo no, uno de los mejores defensivos. ¿Cómo ves esta situación complicada, no? Muy difícil. Sí, mira, a mí en estos casos me gusta mirar los odds, ¿no? Mirar ahí las casas de apuestas y donde quiénes son los favoritos. Y ahora mismo el favorito, pero con muchísima, por goleada, es el mismo Cowboys, ¿no? Que se quede en los Cowboys. Eso te dice mucho de qué va a pasar, ¿no? Sí, porque es muy complicado. Hemos visto lo que está pasando, ¿no? En los Bengals, ¿no? Por ejemplo, con su pass rusher, ¿no? Es una tendencia alrededor de la liga, ¿no? Pero bueno, me parece, pero después de los Cowboys,
Es que es curioso porque el siguiente que viene son los Eagles y yo no veo los Eagles, los Cowboys mandan a Micah Parsons a los Eagles. ¿Te imaginas? No, bueno, se cae el AT&T Stadium con Sí. protestas, no. No sé, aquí se está hablando mucho de los Chargers, de los Cardinals, de San Francisco también, está ahí vale recordar que cuando yo era adolescente San Francisco hizo un super trade, ¿no? Al revés, mandó, ¿no? A su superestrella, ¿no? El pass rusher, Sí. Charles Haley a los Cowboys, y Haley siguió ganando Super Bowls con los Cowboys, ¿no? Entonces, yo de verdad no tengo ni idea de lo que puede pasar. Es una cosa, y no es solo, ¿no? Hemos hablado de McLaurin antes, ¿no? Son dos superestrellas de la liga que están pidiendo, ¿sabes? A un mes del inicio de la temporada, un trade. Veremos lo que puede pasar, ¿no? Pero estos son los nombres que más suenan, ¿no? Para fichar a Micah Parsons. A mí, Patriots también entiendo, aparece ahí como fuerte mira, candidato. interesante. Yo entiendo la postura de ambos, tanto el de Micah Parsons, ¿no? Poniéndote del lado del jugador y también del lado del dueño, que al final de cuentas, pues, Jerry Jones, mal que bien, más mal que bien en los últimos años, pues es uno de los gerentes generales y dueños con más experiencia en la NFL. Quizá Jerry Jones ya tenga un modo de hacer las cosas un poco a la antigua, ¿no? Ahora, pues con nuevos gerentes generales mucho más jóvenes, más creativos. Jerry Jones se ha quedado atrás en ese aspecto. Pero a mí lo que no me gustó es, obviamente, el mejor desenlace de todo este drama es que Micah Parsons se quede en los Cowboys. Si eso sucede, Fer, alguno de los dos lados va a quedar mal por lo que ya se dijo. Porque Micah Parsons puede demandar lo que quiera de un nuevo contrato, de decir lo que está pasando, pero eso de ya despedirte y ser tan tajante diciendo yo ya no quiero jugar aquí, llega la oferta de los Cowboys eventualmente y Micah Parsons decide firmarla, ¿qué va a decir la gente? Ah, ahora sí te quedas porque hay dinero de por medio. Miles Garrett pasó más o menos eso, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Bueno, no sé, y después ya Miles Garrett sigue siendo una leyenda de los Browns, ¿no? Claramente. Y nadie se acuerda. La postura, y del otro lado, si eventualmente Micah Parsons sale de los Cowboys, Jerry Jones le van a recriminar. Creo que en este sentido a Jerry Jones le terminarían recriminando más que a Micah Parsons. Pero ya, Jerry Jones ha sido muy, muy tajante de ni se preocupen. No pasa nada, esto es una negociación que se está llevando al tema mediático, pero bueno, al final de cuentas también en este mundo, ¿no? En esta época de redes sociales, tan mediático todo, a veces los jugadores utilizan justo esto para para la negociación, al final de cuentas, para meter presión hacia la negociación. Pero bueno, díganos ustedes, fantásticos, ¿qué crees que es lo que va a pasar con Micah Parsons? Se queda en los Cowboys, se va a los Chargers, se va a los Eagles, ¿no? Con lo que parece bastante complicado. Nos encantaría escucharlo. Y sé que esperaban de fuera de la Galaxia Fantasy algo que los hiciera reír, pero este tema en específico me pareció muy, muy relevante hablar de él. Fer, vamos a despedirnos. Hay que agradecer, hoy tenemos de productor a Jorge Tinajero, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Little Caesars.